nos acompañan don Vicent Villatoro y don Alberto Spectorowski. Don Vicent Villatoro es licenciado en Ciencias de la Información, escritor y periodista. Ha publicado libros de narrativa, poesía, ensayo de actualidad, narrativa infantil y juvenil. Es autor de letras de canciones y guiones cinematográficos y ha sido comisario en varias exposiciones. Como periodista, ha trabajado en las redacciones del Diari de Terrassa, El Correo Catalán y TV3. Ha sido director general de Promoción Cultural de la Generalitat, director del Instituto Ramon Llull y de la Fundación Ramon Llull, así como diputado al Parlament de Catalunya por CiU. Actualmente es el director general del Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona. Le doy paso para su intervención. Gracias. Muchísimas gracias, en primer lugar, por la invitación y por poder compartir el que me parece un proceso, un proyecto importante, como es combatir el antisemitismo, especialmente en el ámbito de la cultura y la educación, en el marco de la cultura y la educación. Si me permiten, mi intervención se centrará en aquello que creo que tiene de específico el antisemitismo como forma de racismo, pero también en aquello que creo que tiene como específico el antisemitismo español, el caso español, en relación a otros antisemitismos, sobre todo en el marco europeo. Será una intervención muy poco académica, cada uno tiene el tono en la vida que tiene, y con unos ciertos ejemplos más o menos vivenciales o más o menos literarios que creo que más o menos también avalan las propias visiones sobre el tema. Normalmente cuando hablamos de racismo en general, el diagnóstico es que los casos de racismo aparecen cuando hay una presencia del otro que nos parece invasiva, que choca con nuestras costumbres y que acaba compitiendo con nosotros por determinados espacios públicos. Yo procedo de una población, Terrassa, en la provincia de Barcelona, donde se produjeron probablemente los primeros incidentes graves en torno a la comunidad musulmana. En un barrio concreto de Terrassa, Can Anglada, en un momento determinado, un barrio que tiene un 40% de población de origen magrebí, se produjeron unos altercados de orden público graves y sobre todo inquietantes. Cuando analizamos las causas, vimos que tenían unas causas muy vinculadas al choque presencial entre comunidades. En una plaza de un barrio obrero de Terrassa que había sido reivindicada históricamente por el movimiento vecinal, que era vista como una gran consecución del movimiento de izquierda dentro de la ciudad, la llegada de una comunidad magrebí comportó otros usos de la plaza. Y la primera comunidad se sintió desplazada de la plaza, se sintió maltratada y chocaron. Cuando hay racismo, las personas que chocaron con la comunidad magrebí, 20 años antes, si les hubiesen dicho, ¿usted es racista? Y yo, no, yo me he pasado toda mi infancia diciendo, en España no somos racistas, en Estados Unidos sí. Bueno, pero es que, ¿con quién? Cuando hay un 40% de población inmigrante en Terrassa, se producen choques que tienen que ver con que no te gustan los olores de lo que cocinan, que no te gusta su gestión del ruido, pero también la competencia por la plaza, pero también la competencia por los servicios públicos. En última instancia, la competencia por el espacio público. Si esta es una característica general del racismo, el antisemitismo en general y el antisemitismo en España particularmente no tiene nada que ver con esto. El antisemitismo moderno y contemporáneo en España se gesta sin judíos. No quiere decir que no haya judíos, pero en su gestación lo más importante, lo que pone en marcha el mecanismo, no es el choque en la plaza, no es el choque vivencial. Entonces, ¿por qué hay antisemitismo? Porque en ausencia de lo judío hay la idea de lo judío. El antisemitismo no se cocina contra el vecino judío, como se cocina el movimiento antimagrebí en Can Anglada, se cocina contra la idea del judío, contra el arquetipo del judío, contra un judío imaginario. Y se genera, como es imaginario, ¿dónde se genera este arquetipo? En los ámbitos donde se generan los arquetipos, en la cultura, en la literatura, en la narrativa en el sentido más amplio. En última instancia también en la educación y en la comunicación.
Esto hace que una característica curiosa, pero importante, yo creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy, del antisemitismo español, es que es extenso e intenso, y las encuestas lo demuestran, pero en relación a otros países de nuestro entorno, escasamente virulento. Hay excepciones y todas son dramáticas, pero globalmente, si imaginamos el antisemitismo en Francia y el antisemitismo en España, no hay menos antisemitismo, pero sus muestras son extensas e intensas, pero escasamente vinculadas con el orden público, por decirlo de una manera. En un titular podríamos decir, en España hay un antisemitismo de papel contra un judío de papel. Mientras que en otros lugares de Europa hay un antisemitismo físico contra un judío físico. Un elemento que, digamos, que acaba de explicar este antisemitismo ideológico que existe en España es una característica sorprendente, que es la vivencia absolutamente exterior de la Shoah. Para la opinión pública española, la Shoah es una cosa que les ocurrió a ellos allí, no algo que nos ocurrió a nosotros aquí. Permítanme ir desgranando anécdotas. Yo he escrito algunos libros, un par, que tienen algo que ver con la Shoah. En mis encuentros con escritores catalanes, con escritores españoles, la pregunta es, ¿de qué te viene? ¿Eres judío? ¿O tu abuelo republicano estuvo en un campo? ¿Cómo es que escribes sobre este tema? Cuando voy a un congreso en Estados Unidos o en Canadá, y mira que está lejos, nadie me pregunta ¿cómo te ha dado por escribir sobre esto? Porque no hace falta ser judío ni haber tenido nadie en un campo de concentración para creer que aquello es tuyo. Te importa a ti, te implica a ti. No en tanto que judío, no en tanto que español, no en tanto que catalán, no en tanto que persona humana. Aquí la vivencia de la Shoah ha sido, yo creo que en esto hemos fallado mucho, ha sido exterior. Yo creo que hay alumnos nuestros que creen que los campos de concentración es aquel sitio donde fueron a parar los republicanos españoles. Que es verdad, y fueron, y es terrible, y tenemos que contar todas estas historias, pero también fueron más cosas. A veces los campos de concentración aquí aparecen como el último capítulo, el epílogo de la historia de la guerra civil. Lo es, sí, es verdad, pero no es solo esto. Si el antisemitismo español contemporáneo es tan fuerte, ideológicamente, es porque ha construido un arquetipo sobre lo judío que es fundamentalmente ideológico. Lo judío en la España moderna y contemporánea, no estamos hablando de los Reyes Católicos, estamos hablando del XIX y del XX. El antisemitismo nace de asociar lo judío con, yo diría, sobre todo, los valores de la modernidad. Y nace fundamentalmente, la cocina donde se prepara este guiso, es el pensamiento reaccionario español que tiñe y contamina otras formas de pensamiento español. Pero nace, la cocina donde nace, es este pensamiento reaccionario. Un pensamiento reaccionario en el que los valores de la modernidad son perversos. Lo judío es perverso. Pero cuando lo judío encarna los valores de la modernidad, la perversión se multiplica. No solo se suma, sino que se multiplica. Estos valores son más perversos porque los hacen suyos los judíos, y los judíos son más perversos porque encarnan estos valores. Los valores de la modernidad. Probablemente en toda Europa, no probablemente, seguro, en toda Europa, el antisemitismo moderno y contemporáneo, no el religioso medieval, no sus últimas, nace de este rechazo a la modernidad. El antisemitismo es, en Europa, una forma de rechazar los valores emergentes de la modernidad. Lo dice Avishai Margalit. Por cierto, abro un paréntesis, en estos momentos tendría que estar, el pensador israelí, tendría que estar en Barcelona y teníamos que tener una conversación con él sobre su último libro, Traición, y no ha podido estar porque por problemas de salud. Me aprovecho que tengo un micrófono para desear que se ponga bien. Avishai Margalit, en el libro Traición, dice: con el cambio de las sociedades agrarias a las urbanas industriales,
los judíos se convirtieron en el emblema de la vida moderna. Se convirtieron en una metáfora de la modernidad. Cuanto más avanzaban, cuanto más sociedades agrarias, primero en Europa y después en todo el mundo, entraron en la modernidad, tuvieron que parecerse más a los judíos, que eran urbanos, alfabetizados, se movían, tenían agilidad mental y flexibilidad laboral. Y vivían, además, rodeados de desconocidos. Los conceptos negativos que se asocian al arquetipo del judío y que coinciden con los valores de la modernidad ilustrada occidental serían fundamentalmente, lo veo así, el mercantilismo y el materialismo, el racionalismo y el laicismo, la conspiración oculta y la extranjería y el desarraigo. El judío es un arquetipo descreído que se mueve solo por dinero, que no tiene otro Dios que el interés, que participa de una conspiración que subvierte a su favor el orden natural del mundo y no es de aquí porque, de hecho, no es de ninguna parte. Este es el arquetipo. Pero este arquetipo funciona. Permítanme más anécdotas. Mi penúltimo libro, el último, se llama, un poco de publicidad también forma parte del asunto, El regreso de los Basat. La familia Basat, una familia sefardita, viene de Bulgaria, de Estambul, de Grecia, se encuentran en Barcelona y Lluís Basat, nacido en Barcelona, quiere hacer el servicio militar en milicias. Presenta los papeles y el señor militar que lo recoge dice: falta uno, la fe de bautismo. Dice: no, es que no tengo, es que soy judío. Digo: uy, esto es un problema. Digo: ¿y qué tengo que hacer? Pues convertirse, coño. Esto es, deje usted de ser extranjero, deje usted de ser raro. Se puede ser extranjero, pero la extranjería caduca si no la renovamos. Querer mantenerse judío era querer mantenerse extranjero. Conviértase, coño, sea normal como todos. Su padre, el padre de Lluís Basat, se enfada, tiene contactos y llama al ministro del ejército del momento, estamos hablando de los años 50-60, y consigue hablar con el ministro. Dice: no, los judíos no pueden hacer milicias universitarias. Dice: ¿por qué? Dice: porque el ministro, en caso de una guerra entre España e Israel, ¿a favor de quién irían? Es una anécdota, pero es el centro de la cuestión, es el centro de la affaire Dreyfus. La doble lealtad. ¿A quién eres leal? Lo decía en la presentación. La pregunta: ¿usted es judío o es español? ¿A quién es leal? ¿Cuál es la lealtad primordial? El judío es el extranjero, el que no participa en la lealtad compartida y, por tanto, el sospechoso. En la línea de las contraposiciones conceptuales que propone Jonathan Littell en un libro fantástico sobre Lohengrin, que se llama Lo seco y lo húmedo, el pensamiento reaccionario español proyecta sobre el judío imaginario, sin experiencia del judío real, la imagen de lo húmedo frente a lo seco, de lo nocturno frente a lo solar y diurno, de lo racional y material respecto a lo espiritual y lo místico, de lo urbano respecto a lo natural, de lo científico respecto a lo religioso. Podríamos decir que en el pensamiento reaccionario español los judíos son el ellos que inventan ellos, de Unamuno. Esta presencia, esta connotación de lo judío como nocturno, como inteligente, como intelectual, como frío, como externo, por ejemplo, está presente en el pensamiento y en la obra de los mejores literariamente, escritores falangistas. Agustín de Foxá, en un poema muy bueno, además, un poema que se llama La espiga, que recoge el pensamiento falangista, se refiere a Rusia y dice: «Oh Rusia, te maldigo». Estamos hablando en la Guerra Civil, Durante la Guerra Civil tiene un poema sobre un tanque ruso en medio de un campo castellano. «Oh Rusia, te maldigo porque eres entre el hielo la gran inteligencia bajo cráneos mongólicos, sutil, negra y segura, judía y miserable». Lo judío es lo inteligente, lo oscuro,
frente a lo solar, frente al campo, frente a todo aquello que es, por decirlo así, místico y arraigado. Aquí hay una paradoja fantástica, que tienen también aspectos curiosos. El antisemitismo español tiene lejanas raíces religiosas. Va contra el judío de religión, pero acaba reprochando al judío imaginario su materialismo, su no religión. El judío imaginario es moderno y cosmopolita y, por tanto, laico y laicista. Este arquetipo ideológico de lo judío, como metáfora de la modernidad, se da en toda Europa, no solo en España. Lo específicamente español es que en España solo se da este arquetipo. En otros lugares se puede contrastar con el arquetipo vivencial. Aquí solo es el ideológico. Es un antisemitismo sin judíos. Cuando ve judíos, les sitúa ya con el arquetipo previamente construido. Me quedo con Agustín de Foxá. Fíjense en el aspecto, el judío es rechazado históricamente por su religión y en la modernidad es rechazado por su no religión. Agustín de Foxá tiene un poema que se llama Romance de Abdelazid, que tiene que resolver un problema práctico de la revuelta franquista, que es una revuelta que se presenta como una cruzada y, por tanto, con una legitimación religiosa, pero en muchas partes de España la primera avanzadilla que llega del Ejército de Liberación de la Cruzada es un regular de Melilla musulmán. Y, por tanto, hay alguna cosa que no cuadra y tiene que construir un discurso para que cuadre. Y construye un discurso curioso en un romance de Abdelazid que le dice al musulmán que está en el ejército franquista: tú estás aquí para defender el Escorial y mis custodias labradas. Estás defendiendo la religiosidad. ¿Por qué? Abro comillas. Al otro lado del monte, los hombres sin Dios aguardan con tanques de oro judío y 100 banderas de Asia. El oro judío y el tanque van asociados permanentemente. Sale en otras expresiones. Pemán utiliza también el oro judío, no podrá con nosotros. El judío es el no religioso, es el laico, es el no místico. A veces hay gente que escribe durante toda la vida panfletos antisemitas y no ha visto un judío en la vida. Los pocos que han visto, los han visto en el norte de África, sefardíes, o en algunos casos en los viajes a Tierra Santa. El viaje a Tierra Santa es un género infalible del 19 y el 20. Todo el mundo que hace el viaje hace un libro. No hay nadie que vaya y no escriba. Y tienen una primera impresión sobre lo judío a través de estos viajes. Un escritor catalán con prólogo de Francesc Cambó hizo este viaje en los años 30 y vio los primeros judíos que vivió en la vida. Un católico conservador. ¿Qué es lo que le llamó la atención? ¿Qué es lo que le escandalizó? Literalmente, traduzco como puedo. El sionismo ha llevado a Palestina, a Jerusalén principalmente, una inmigración turbulenta de judíos rusos que no respetan la ciudad, ni su historia, ni la tradición misma de su pueblo. Las mujeres, con las faldas exageradamente cortas, yendo por todas partes, provocativas, acompañadas por los hombres, abrazadas con ellos, las orquestas de jazz, los pianos mecánicos, los gramófonos, tocan los bailes más ruidosos, reproducen las canciones más inmorales. El señor ve los primeros judíos en la vida y ¿qué ve? Unas señoras con la falda corta. Y le parece horrible, digamos, le parece una cosa tremenda. Bien podrían los judíos de Jerusalén, que lloran la destrucción de la ciudad del templo, cerca del Muro de las Lamentaciones, aplicar algunos de sus lloros sinceros, no estos que hacen, sino los de verdad, a aquellos hermanos suyos que han levantado templos de lujuria al pie de las murallas y con las mismas piedras santificadas. La lujuria también es, por decirlo así, un vicio moderno. La modernidad también se encarna en la lujuria. No sigo indefinidamente porque he intentado leer muchos libros sobre Tierra Santa de viajeros y otro escritor catalán hiperconservador, Mossèn Verdaguer, tiene un dietario de un peregrino en Tierra Santa.
Verdaguer va allí y solo ve católicos. Todo lo que no son católicos le parece horrendo. Pero en lo horrendo hay una jerarquía. Se encuentran con un chico musulmán que les tira piedras. Y escribe Verdaguer, este chico musulmán que nos tira piedras, lo hace sinceramente. Y por tanto es mucho mejor que aquel judío retorcido que llora falsamente en el Muro de las Lamentaciones. En un cierto sentido está escribiendo el romance de Abdelazid antes de que lo escribiera Agustín de Foxá. No tenemos el mismo Dios, pero al menos somos de Dios. Y ellos no tienen ningún Dios. Por tanto, resumo y avanzo, la característica diferencial más importante del antisemitismo español es que no hay judíos, que se construye sin judíos. Después encuentra judíos, pero en su gestación no ha habido judíos. Hay otra característica relevante, que es más sutil y más difícil de contar, que es que en la cultura política española del XIX y buena parte del XX, el rechazo a la modernidad ha sido más potente, ha sido, si no hegemónico, ha tenido una fuerza más grande que en otros países europeos. Y por tanto, la cultura política española se ha reconocido a ella misma, se ha visto en el espejo, como más alejada de aquello que encarnan los judíos de lo que ha pasado en otros lugares de Europa. Utilizo un ejemplo que no remite directamente a lo judío, pero que yo creo que nos lo encarna. Hemos dicho, el judío es el mercantil, es el que se mueve solo por el dinero, es el economicista. En la guerra hispano-norteamericana de 1898, la prensa conservadora española dijo que el combate entre España y Estados Unidos no era solo un combate por la geopolítica, sino que era el enfrentamiento de dos visiones del mundo. Una era, en términos utilizados por la poesía popular de la época, un pueblo de soldados caballeros, España, y una turba vil de mercaderes, Estados Unidos. Si tú eres, Margalit y Buruma, en un libro sobre occidentalismos, juegan a esta contraposición entre la moral del héroe y la moral del mercader. Si tú, al mirarte en el espejo, crees que tu moral, tu fundamento es la heroicidad, el honor, el valor, la sangre, y crees que lo contrapuesto a esto es el dinero, la mercantilidad, la modernidad, en la guerra hispano-norteamericana la turba vil de mercaderes son los norteamericanos, pero la turba vil de mercaderes por excelencia en la historia europea son los judíos. Por tanto, si tú crees esto, si tú crees que tus valores son exactamente los contrarios de estos, tienes, por decirlo así, un rechazo a la modernidad y, por tanto, un rechazo a lo judío más grande. Pemán, y volvemos al oro judío. Todo el oro judío no podrá con el brío, pésima rima, dicho sea de paso, todo el oro judío no podrá con el brío y la entereza sana de esta tierra. El oro contra la entereza. La enfermedad contra la salud. Esto también es Jonathan Littell. Agustín de Foxá, en el poema sobre el tanque ruso, el tanque es una máquina, el tanque es la modernidad de la gente que no tiene alma. Y deja ir una frase que yo creo que ha tenido poco éxito por lo contundente que es. Dice, Castilla no es científica. Castilla no es científica. Y continúa diciendo, su arcilla no sirve para hacer fábricas, ni sirve para hacer catedrales. Que no se hacen de arcilla, pero esto queda aparte. Voy acabando. Este judío imaginario, que recoge los valores de la modernidad, es rechazado fundamentalmente por el pensamiento ultraconservador, de raíz católica, de raíz contrarreformista, por decirlo así, en términos muy poco adecuados, pero comprensibles, por la derecha más derecha. Pero consigue contaminar o estar presente también en la izquierda más izquierda. Es decir, si tú acabas diciendo, no, el problema son
los mercantilistas, los economicistas, los que se mueven solo por el dinero. Esto puede ser leído como negativo por la extrema derecha que añora un viejo orden centrado en la sangre y en el honor, pero puede ser también considerado negativo por una nueva izquierda que cree también que los plutócratas son el mal del mundo. Lo dice también Avishai Margalit en este libro. El judío, en el imaginario, puede ser tanto el bolchevique como el plutócrata, a la vez. Figura que se matan entre ellos. Pero el judío está en las dos partes. En los dos casos son materialistas. Hay un texto de Carrero Blanco, gran pensador, como todo el mundo sabe, que es formidable. Es un texto del 41, pero nos lo quedamos. En la lucha del cristianismo contra el judaísmo, es la lucha, lo que estamos viviendo, la lucha del cristianismo contra el judaísmo. Guerra a muerte, como tiene que serlo la lucha del bien contra el mal, de la verdad contra la mentira, de la luz contra la oscuridad. En esta pugna secular, el judaísmo ha sabido recurrir a medios de todo linaje. La reforma primero, la reforma protestante. Después, las ideas de la enciclopedia, el liberalismo, el izquierdismo ateo, la masonería, el marxismo, el comunismo. Con habilidad extraordinaria, el judaísmo ha atacado siempre la idea de patria, esgrimiendo con simultaneidad, en apariencia paradójica, las armas de los separatismos y de los internacionalismos. Los medios son los de menos, su fin es siempre el mismo: destruir, aniquilar y empilecer todo cuanto representa la civilización cristiana. El judío lo es todo. Es el liberal, es el conservador, es el plutócrata, es el comunista, es el anarquista. Si tú estás contra algo, estás contra lo judío, inevitablemente. Si tú estás contra el liberalismo, obviamente tienes que ser antisemita. Pero si estás contra el capitalismo también, y si estás contra el comunismo también, y si estás a favor del separatismo también, y si estás a favor de la unidad también. Si todo es judío, todo lo que tú puedas escoger de malo es judío también. Por tanto, ha habido una izquierda que ha hecho suyas, por un lado, el rechazo a la modernidad. En una manifestación en Barcelona, una manifestación nada que objetar, a favor de la paz y contra la guerra de Irak. Había una pancarta formidable, yo me la apunté, que era abajo la economía. No he visto nunca una pancarta que ponga abajo la física, abajo la química o abajo la economía. La economía es el mal. ¿Qué es un marxista? Alguien que lee el mundo económicamente. ¿Qué es un capitalista? Alguien que actúa en el mundo económicamente. Los dos son judíos. Por tanto, la pancarta no era necesariamente antisemita, pero a partir de esta pancarta se puede convertir uno en antisemita muy fácilmente. Avanzo. Este judío imaginario se ha realimentado en los últimos 10-15 años, no más de 10 o 15 años, con otro imaginario que es el israelí imaginario. Yo creo que si ahora en un aula pedimos a un niño que nos dibuje un judío, nos dibujará un soldado. Hace 10 años, 20 años, nos hubiera dibujado un comerciante con la nariz como la mía, digamos. Hoy nos dibujaría probablemente un soldado, un ocupante, alguien que está pegando. Buena parte de aquel arquetipo ideológico que se construye sobre el judío se puede aplicar desde la distancia, en lo imaginario, sin ninguna dificultad respecto al israelí. El economicismo, la extranjería, el occidentalismo, el materialismo. La extranjería, lo subrayo. ¿Cuál es el principal mal del israelí? Que es extranjero en su tierra, que está en una tierra que no es suya. Exactamente el mismo arquetipo que había sobre el judío en el año 30. Algunos de los arquetipos se pueden mantener y se pueden aplicar y se realimentan y se actualizan a través de lo israelí. Vuelvo a comentarios del embajador. No todo lo que se dice respecto a Israel es antisemita, pero todo lo que se dice contra Israel a partir de estos tópicos, de la conspiración mundial, del mercantilismo, del occidentalismo, es heredero de una forma mutada
de una forma mantenida pero retocada del viejo antisemitismo. Una reflexión final, porque llevo ya más tiempo del que me toca, una solo dejada como una pincelada y después una final de verdad. La pincelada. El arquetipo sobre el judío queda compensado en el imaginario español por el arquetipo sobre el sefardí, que no son arquetipos coincidentes. Agustín de Foxá puede escribir lo que escribía y en los años 20 hacer crónicas en los Balcanes sobre los españoles que ya no son españoles, que continúan siendo españoles, pero en el exilio. Es decir, la extranjería se les quita a través de la lengua. Fíjense, retomo una anécdota anterior. Cuando el ministro del Ejército le dice al padre de Luis Bassat, ¿su hijo con quién irá? ¿Con España o con Israel? Paréntesis. Luis Bassat intentó ser presidente del Barça y no le fue bien. Alguien le recordó que era judío y yo creo que en el fondo algún votante dijo, ¿con quién irá Bassat? ¿Con el Barça o con el Maccabi? Cuando jueguen... Es decir, que esta doble lealtad no estamos hablando solo de la guerra, estamos hablando de la lealtad cotidiana. Cuando el padre de Luis Bassat habla con el ministro del Ejército y le dice, ¿su hijo con quién irá? Bassat, padre, dice, oiga, mi hijo lleva 5 generaciones, 7, 20 siendo español. No sé cuántas lleva usted, pero mi hijo lleva más. ¿Por qué? Por la lengua. Es decir, el ministro le intenta situar la extranjería en la religión y el padre combate la idea de extranjería a través de la lengua. El sefardí no es visto, no participa plenamente del arquetipo sobre lo judío. Es retocado. Esto podría alargarlo y a mí me parece interesante, pero no sé si es lo que toca exactamente hoy. Acabo. Si el antisemitismo español es más que otros antisemitismos fundamentalmente ideológico, y la ideología se transmite y se construye a través del ámbito de la cultura y se transmite a través del ámbito de la educación, es especialmente adecuado el seminario que estamos haciendo. En otros sitios, además de estas cosas, tendrían que hablar de la convivencia en la plaza. Aquí también lo tendremos que hacer, en todos los casos. Pero como el fundamento del antisemitismo es un arquetipo que se ha construido en el ámbito de la cultura, se tiene que destruir, modificar, a través del conocimiento, a través de la difusión del Holocausto, a través de todo lo que haga falta, se debe construir fundamentalmente en este terreno de juego. Estamos en el buen terreno de juego. Probablemente en el mejor posible y, si no somos tan optimistas, en el único posible. Conocimiento, explicación, saber quién es el otro, entender la diferencia, pero sobre todo destruir el arquetipo. Y si me permiten una última reflexión que es la misma, en el ámbito educativo también tenemos la posibilidad de afianzar estos valores de la modernidad, que son los que, vistos negativamente, se han proyectado sobre el judío, pero yo creo que no tienen que ser vistos negativamente. Es decir, la fuerza de los valores de la modernidad, del laicismo, de la convivencia, de la democracia, son valores que se han asociado a lo judío, en mal porque se han considerado malos valores, pero yo creo que es un encargo que ha recibido nuestra generación conseguir que nuestra sociedad haga suyos estos valores. En la escuela podemos hacer fuertes estos valores y podemos destruir, retocar, convertir en más tibios, como mínimo, los arquetipos sobre lo judío. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por su intervención, don Vicent. Pasamos sin más dilación a la siguiente conferencia. Les presento a Alberto Spectorowski, profesor titular de Políticas Comparadas de la Universidad de Tel Aviv, doctorado de la Universidad Hebrea de Jerusalén y postdoctorado en la Universidad de Yale de Estados Unidos. Ha sido director ejecutivo del Centro para el Estudio de las Diásporas de la Universidad de Tel Aviv entre 1994 y 1998, director ejecutivo del Centro Curiel de Relaciones Internacionales en la Universidad de Tel Aviv entre los años 1998 y 2000. Asistente político del ministro de Relaciones Exteriores de Israel durante las conversaciones de paz con el pueblo palestino. Miembro del Comité de la Sociedad Civil por el cese de fuego en el conflicto palestino-israelí.
Sin más dilación, pasamos a su intervención. Muchísimas gracias. Señor embajador, señores organizadores, muchísimas gracias por la invitación. Y la verdad que en vez de entrar exactamente a lo que había preparado como ponencia, la gran exposición anterior de mi colega, como las exposiciones que se han hecho anteriormente en apelación a este concepto del antisemitismo y al particularismo del antisemitismo español, me dan lugar a que haga una pequeña revisión en la forma de comenzar la exposición que tenía de alguna forma u otra preparada y tocar ciertos de los puntos que, agradeciendo a los exponentes anteriores, agradeciéndoles a ellos, agradeciendo también a la mención que se hizo, inclusive a colegas como Margalit y demás colaboradores o profesores de la universidad, en el caso de la Universidad de Jerusalén, yo en el caso de la Universidad de Tel Aviv, que hemos venido tratando estos temas que muy bien lo ha mencionado como los temas de la modernidad, quizás le agregaría yo modernidad y posmodernidad, el antisemitismo como marco de ese debate entre la modernidad y quizás premodernidad y lo que pasa en la actualidad con la posmodernidad. Si quisiera comenzar con un análisis un poco esquemático, simplemente para mostrar, digamos, tres categorías que conviene que nosotros tengamos en cuenta cuando tratamos el concepto de cómo vemos y cómo tratamos al otro, a the other. El otro, en este contexto, tendríamos que decir así, uno, reconocimiento. Reconocimiento. ¿Qué quiere decir el reconocimiento? El reconocimiento es, te reconozco como tal y te acepto como tal. No es algo tan sencillo, ¿eh? El reconocimiento es un tema muy debatido en la actualidad, es un tema muy debatido en los últimos 20 años, es muy debatido y hasta diría yo que si hace 20 años el tema del reconocimiento del other o del otro estaba siendo aceptado, filósofos como Charles Taylor, filósofos como Will Kimmica, generalmente filósofos canadienses, venían de la escuela canadiense, de la teoría política, habían hablado mucho de eso que se llamaba con el término de la multiculturalidad. ¿Qué término, no? Multiculturalidad. Bueno, hoy, si mencionamos la palabra multiculturalidad en Europa, probablemente sepamos de qué hablamos, pero no ganamos elecciones. ¿Estamos de acuerdo? Últimamente, si nosotros hablamos de multiculturalidad y la aceptación o el reconocimiento del otro, así como es el otro, estamos en problema. O sea que es un problema que lo tenemos hoy justamente en el marco de la posmodernidad. El segundo concepto es, y este sí es muy interesante y tiene mucho que ver con el antisemitismo. Sos diferente, pero puedes ser igual a todos nosotros. Ahora, ese es un punto muy importante porque tiene mucho que ver con el antijudaísmo español tradicionalista, inclusive con los reyes católicos, que tiene que ver en la lucha con los conversos. ¿Cuál era el problema, en definitiva? No el asunto de si eres judío. Puedes ser judío, pero ¿qué pasa si te quieres convertir? ¿Te acepto o no te acepto? Por definición, si te quieres convertir y quieres ser un cristiano y lo eres sinceramente, te tengo que aceptar. Pero puedo no aceptarte también porque no te creo. Esa era una de las discusiones históricas muy importante cuando el problema judío era problema diario en España, que era un problema anterior a la modernidad. Pero cuidado, eso no era solamente un problema del catolicismo español. Ese era un problema del liberalismo republicano. En definitiva, los republicanos no decían absolutamente nada diferente de lo que podían decir los católicos. ¿Qué era lo que decía el republicano?
tanto el republicano francés, y aquí entra muy en cuenta este asunto, como también el liberal americano. El liberalismo lo que ha hecho fue liberar a los judíos de sí mismo, y lo ha hecho con gran calidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió con el Enlightenment, con la iluminación? La iluminación, el iluminismo, perdón, transformó al judío. Algo muy sencillo. ¿Qué quería decir el republicanismo francés cuando hablaba de ciudadano francés en la esfera pública y judío en tu casa? Quería decir que había una división muy clara entre la esfera pública y la esfera privada, en la cual el judío en la esfera privada podía ser judío porque no existía ningún problema con eso, pero en la esfera pública era francés como cualquiera. Importante punto. ¿Qué quiere decir ese punto y por qué yo soy liberal y no racista? Porque creo que usted, señor judío, puede hacer esa transformación y no hay ningún problema con eso. La puede hacer, yo se la ofrezco, aquí se la doy, usted la acepta y corresponde que la acepta y somos todos iguales. No hay gran diferencia con lo que decían los reyes católicos. Hay que tenerlo eso muy en cuenta. Y el tercer factor, que lo tome muy en cuenta porque aquí entra el elemento antisemita racial de la modernidad o del ataque que tú mencionabas a la modernidad, que es de ninguna forma el otro puede transformarse. No existe eso. Ese es un concepto racial. Usted no tiene poder de transformación y si lo quiere que se lo dé en forma más clara, quizás en la forma posmoderna, ni siquiera lo intente, porque no es bueno ni para usted ni es bueno para mí. En una palabra, la posibilidad de transformación está completamente obstruida por su esencialidad. Period. Punto. Señores, en esa lucha entre el segundo concepto y el tercer concepto está el problema del antisemitismo en la época de la modernidad, está el problema que acá mencionó perfectamente el profesor y lo voy a remarcar, es el asunto claro de que el judío, por ser judío, no puede transformarse. ¿Y saben una cosa? Repito, si tiene poder de transformación, mejor que no se transforme porque el judío sigue siendo importante como concepto representante de la modernidad a la que yo odio. ¿Cuál es la modernidad a la que yo odio? Pero obviamente, la modernidad republicana. Y acá entonces entramos al punto base. Si bien en España eso se dio premodernidad, y estos debates se dieron premodernidad, en la época de la modernidad fue desde el momento, si lo podemos llamar como, no quiero entrar en el debate sobre la Revolución Francesa, pero si lo quieren llamar un punto angular que determinó cómo estas dos características se daban, es decir, del judío adaptable y del judío que no debía ser adaptable, se dio en el famoso proceso del soldado Dreyfus, en Francia, a fines del siglo XIX, que fue un punto, pero a ver si lo marcamos, categórico, punto vital. En la historia, interesante, ¿en la historia de quién? También en la historia del pueblo judío, ¿por qué? Algo muy interesante, porque algunos judíos ahí se dieron cuenta de algo muy importante sobre la existencia del judaísmo en Europa e idearon, ¿qué quiere decir? El concepto de sionismo existía antes, pero el concepto de sionismo político, comenzó precisamente ahí. Pero dejen de lado por un momento el problema judío-israelí. El proceso Dreyfus dividió a Francia en dos, la partió. Partió a Francia en dos en una división que sigue existiendo en ciertos parámetros también en la actualidad. Pero si voy más allá de ello, y acá sí me hago eco
de las palabras del profesor, en este caso el profesor israelí, Zeev Sternal, que escribió justamente sobre el fascismo francés. Fue de Francia y desde ese concepto mismo que se ideó luego del proceso Dreyfus que comenzó el fascismo. Y si lo quieren llamar así, comenzó el concepto nacionalsocialismo o socialismo nacional, que no vino de la Alemania nazi, sino que vino del famoso escritor muy famoso francés, Maurice Barrès, que creó el concepto del nacionalismo nacional, socialismo nacional, a raíz del juicio Dreyfus. Y entonces ustedes se preguntarán, como cualquiera se puede preguntar, ¿y quién era ese famoso Dreyfus? ¿Y quiénes lo defendían? ¿Y quiénes lo atacaban? Bueno, sencillamente no vamos a entrar en toda la cuestión del asunto Dreyfus, porque en definitiva el señor Dreyfus fue condenado por algo que él no había hecho, fue puesto en la cárcel, fue condenado, viluparreado, en fin, todo, hasta ahí todo bien. Hasta que descubrieron que el señor no tenía culpa y que había sido algo manipulado por el ejército francés. Muy bien, acá los dreyfusianos, que generalmente se llaman republicanos demócratas, como el señor Clemenceau, como Émile Zola, que escribió el famoso J'accuse, no eran filosemitas, no tenían ningún sentimiento especial hacia el señor Dreyfus. Decían algo sumamente claro: o es culpable o no es culpable. Si es culpable, que se pudra en la isla del diablo como cualquier culpable de traición. Pero si no es culpable, es un ciudadano francés, como cualquiera, que debe ser liberado, y como todo ciudadano francés, ergo nosotros, que buscamos la justicia neto, universal, hay que tratar de ver quién fue el que acusó a este buen señor y condenarlo a él, porque acá se hizo algo, se manipuló algo a propósito. El señor Dreyfus se había olvidado de que había sido judío alguna vez. No era algo que lo tenía demasiado en cuenta. Había hecho el proceso de ciudadano francés que una gran parte, si no diría la gran mayoría de los judíos franceses, había hecho de muy buen grado. Es decir, desde el momento en que empezó la Revolución Francesa, la visión hacia el judío que vivía en su marco judío era, se abre, si lo quieren llamar así, el gueto. Es decir, el mensaje era: si había una discriminación contra el judío hasta este momento, en donde el país era un país católico, desde este momento no hay más país católico. El país, la Francia republicana, equivale absolutamente a todos, y usted judío como usted protestante tiene exactamente el mismo valor que el ciudadano católico que vivió, digamos, en este país por, 1000 años, no importa. Lo interesante de esta modernidad, y lo interesante del caso Dreyfus, que era emblemático de eso, es que los judíos aceptaron eso. El asimilacionismo, y hoy se llama integración, caía como un guante en la mano. El judío quería salir del marco comunitario neto para ser un ciudadano dentro del marco europeo como cualquier otro ciudadano. Y Dreyfus era emblemático de esa situación. Por lo que Clemenceau y los demás entendían que ese buen señor, que podía haber sido judío y ni se acuerda de que era judío, es un ciudadano francés como cualquiera. Y como ciudadano francés, o es culpable o es inocente. Y punto, y a otra cosa. Pero aquí nace
el nacionalismo alternativo del que mencionabas tú, que acá tiene tradición en España de muchos años anterior y que en Francia lo tuvieron que refaccionar como respuesta a los daños causados por la Revolución Francesa. Y ese era, lo que se llamaba entre nacionalismo católico y nacionalismo orgánico. Pasaba a ser de católico a orgánico. Orgánico, ¿qué quería decir? Y lo mencionaba muy claramente Barrés, y por eso es que se transforma en racial. El hecho de que la nacionalidad no puede estar ligada al concepto de yo quiero ser parte de la nación. No, señor, usted quiere ser parte de la nación, pero no lo es, porque la nación tiene raíces y lo que no tiene raíces no es nacional. Por lo tanto, el mismo señor Dreyfus, por más que fue un soldado en este país y sirvió al ejército francés, es traicionero par definición. Es decir, no puede existir otra posibilidad. Pero a Barrés se le ocurrió algo más todavía. Para ponerse en plano inclusive de más justiciero y no tan dramáticamente acusar al ciudadano Dreyfus de traición. ¿Saben lo que? Ni siquiera puede ser traición. Porque para traicionar a la patria, uno tiene que ser parte de la patria. Y él es judío. Si es judío, no es parte de la patria. Señores, ese pensamiento que comenzó ahí, en ese proceso Dreyfus, lo que manifiesta el profesor Sternal con justa razón, que fue el comienzo del nacionalsocialismo, que se dio primero en Francia como crítica de la modernidad, de ahí saltó a Alemania y también saltó a Italia con connotaciones un poco diferentes, porque el concepto racial en Italia no entraba, pero ya algunos se habían dicho sumamente, con total claridad, que el pensamiento de Barrés podía llegar a ser académico en Francia, pero si iba a ser traducido a Alemania, se iba a transformar en un pensamiento letal, porque ahí estaba el concepto del racismo para evitar justamente lo que los liberales y los republicanos pensaban que era fundamental y que era el triunfo de la modernidad. Es decir, señores, tomar al otro, que era el otro ultimativo, es decir, el judío. 2000 años de historia y en la historia española marcado, que fue el otro a un ultimativo. No había ningún otro en Europa que el judío. Esa era la historia. ¿Qué hace el liberalismo y el republicanismo? Señores, gracias a nosotros, o sea, nosotros, liberales y republicanos, que le dimos la posibilidad al señor judío a transformarse y a ser normal. Los liberales americanos lo mencionaban con claridad, pero miren, lo mencionaba el profesor Ira Katzenelson de Columbia University, mencionando, por ejemplo, diarios que existían en la época de la Revolución Americana. Es decir, lo grandioso de la Revolución Americana es que transformamos a gente, pero de última, los transformamos en gente normal. Entonces, claro que como dice acá el profesor, la modernidad de repente encontró al judío en su máximo esplendor, queriendo salir de su marco comunitario, transformándose en ciudadano universal, que miren qué interesante y qué asunto de la modernidad que acá lo menciona, pero muy claramente. Jugaba a las dos puntas. El judío podía ser liberal, comerciante, burgués banquero, triunfador en el arte de la economía, intelectual, por supuesto, y al mismo tiempo revolucionario marxista. Para los nacionalistas de puro cepo a lo Barrés, tanto el liberalismo
como el marxismo, eran los enemigos ultimativos de la nación francesa, como de la nación española, como la de la nación alemana, como del nacionalismo total. En definitiva, el judío, y tú lo mencionaste claramente, representaba esa modernidad tan clara que obstruía, que rompía con lo máximo que esta gente pretendía defender, que era el nacionalismo integral. Había que reinventarlo, había que recrearlo. La forma de recrear ese nacionalismo integral era a través del judío. Es por eso que el judío es factor impresionantemente importante para el fascismo y para el nacionalsocialismo. Es decir, para contrariar la modernidad embestida en judaísmo, había que recrear al nacionalismo integral. La France juive, había escrito el famoso escritor Dumont. ¿Qué era la France juive? La Francia republicana, que no podía ser otra que una Francia judía, y si lo quieren llamar más, una Francia protestante también. Como lo dijo Dominique Schnapper, otra profesora muy importante francesa, hija del famoso Raymond Aron, en definitiva, el republicanismo francés era judío y protestante. Ahora, ¿quiénes eran los que esperaban en la esquina para derrotar a ese republicanismo francés? Eran justamente los católicos integralistas y todos aquellos que vieron perjudicados sus derechos con esa transformación que hizo la Revolución Francesa de la ciudadanía francesa. Ahora miren qué problema y cómo llegamos al momento actual. ¿Cómo llegamos al momento actual? El republicanismo francés, inclusive el de actual, sea Macron, sea Hollande, sea Sarkozy, sea el que sea, declarativamente es tremendamente antisemita. El antisemitismo está absolutamente prohibido desde el punto de vista republicano. Pero el primer concepto, que es el reconocimiento, ahí estamos en problema. Ahí estamos en problema. El primer concepto es un concepto mucho más problemático, porque el primer concepto es el reconocimiento del other, o sea, el reconocimiento del otro así como es, y no como quiero yo que seas. O en una palabra, el problema que está teniendo hoy el republicanismo francés, que yo lo digo, lo tomo esto con mucho cuidado, porque creo, para algunos, digamos, les causará algo, sería bueno, para otros lo ven malo. El republicanismo francés está triunfando en estos momentos en Europa. Me parece que esa es la tendencia que hoy en día es la carta ganadora. Es algo que dice, reconocimiento bajo condición. Es decir, acá hay una esfera pública y acá una esfera privada. En la esfera privada, no te digo guardarte todas tus señales de diferencia muy abajo del colchón, pero trata de no manifestarlas con demasiado cariño, digamos. Porque la esfera pública, te la pongo muy clara, en la esfera pública esto es laicité. En un momento hablábamos de un laicismo medio crítico en los últimos años, y últimamente vuelve a ser un laicité de combat, como se diría, como diciendo, no, acá estos signos de diferenciación hay que combatirlos con una laicidad bastante combativa. Y entonces la pregunta que uno se hace, ¿y el judío acá qué? Bueno, el judío acá, nada, el judío está muy bien con eso. No tiene ningún problema, porque el judío se adoptó perfectamente a esa modernidad. Entonces, el que tiene problema con esa modernidad hoy en día ya no es tanto el judío, es un poco el caso que tú mencionabas, el musulmán. El musulmán tiene problema con esa
si lo quiere llamar así, posmodernidad o modernidad revertida. El judío con esa modernidad tiene poco problema. Es decir, en estos momentos en Europa existe el antisemitismo, por supuesto. El antisemitismo que existe es el antisemitismo también en lo que se llamaría el antisemitismo marrón de la vieja escuela, o sea, pero esos son cada vez menos. El antisemitismo de la vieja escuela son cada vez menos. Se mencionó acá el caso de España y el caso del antisemitismo, el viejo antisemitismo español, que tú bien lo mencionaste, es como un antisemitismo sin antisemitas y sin judíos. Es un concepto muy paradójico en donde brota el antijudaísmo casi de la piel, sin intencionalidad, sin entender realmente a lo que es, y que quizás encontrando un judío, pues vamos a ver al Barça juntos, qué sé yo, y no hay ningún problema. Eso también es entendido de alguna forma por los miles de israelíes que vienen a España. Las relaciones España, no solamente a nivel gubernamental, sino a nivel popular, son amplias, son muchísimas. Vayan cada fin de semana o al Bernabéu o al Camp Nou y se van a encontrar con 2.000, 3.000 israelíes todas las semanas. Son parte del juego. España sigue siendo para Israel uno de los países más visitados, más queridos. A pesar de todo lo que se mencionó, y quizás a pesar de ello, y ese a pesar de ello es que también de alguna forma u otra impidió o quitó a España de la reflexión que tú habías mencionado, que es el antisemitismo pesado con consecuencias. Es decir, las consecuencias del antisemitismo español o del antijudaísmo español ya se pagaron en la Edad Media, se pagó en esa época, después de la Inquisición. Pero el antisemitismo pesado del racismo que llevó al Holocausto, por supuesto, como tú decías, los españoles lo tomaban como algo que, no nos pertenece a nosotros, eso es cuestión de ellos, que está mal. Lo que se está haciendo ahora, y ustedes lo están haciendo y con justa razón, es reflexionar justamente con el antisemitismo y el antijudaísmo que viene de raíz, a pesar de que no tuvo implicancia directa con el asesinato de millones y millones de judíos en la época de la Shoah, del Holocausto. Hay que tocarlo, hay que realzarlo, porque ese no es ya un problema del judío por sí mismo, es un problema de la sociedad democrática que se está elaborando. Es decir, toda sociedad democrática, si tiene prejuicios contra el otro que vienen de tradición, bueno, se tocan, se ponen a la vista, se tratan, y obviamente que eso tiene mucha implicancia sobre otro problema que no tiene que ver con el Holocausto, pero que tiene que ver con lo que tú mencionabas anteriormente, que es la relación con Israel. La relación con Israel, que es una relación muy, muy, muy dura a nivel, no diría político, pero la cuestión de la izquierda española, la izquierda europea, pero fundamentalmente la izquierda española, cómo determina el caso de Israel, es decir, cómo pone Israel en un marco en donde el cual no es una crítica, porque toda crítica hacia Israel es aceptada. Críticas a la política de Israel son aceptadas, pero la delegitimización de Israel por ser el Estado judío, ya eso toma un cariz que es completamente diferente. Eso se está dando mucho en Europa y muy particularmente acá en España. Esos son problemas que hay que tocarlos, y ya les digo, desde el punto de vista de Israel, es una situación muy paradojal. Desde el punto de vista de la amistad de los pueblos, cada vez mejor. A pesar de todo esto que se menciona. Esa es la situación paradojal. Pero conviene destacar este punto, porque si bien por un lado el problema del antisemitismo español no es un problema que Israel como Israel... no es un problema que pueda destabilizar a Israel, no es el problema del antisemitismo, yo no solamente español, sino en general. Para Israel no es un problema existencial, no es un problema existencial. Israel en estos momentos es un país sumamente fuerte, es un país sumamente estable, es un país sumamente... es potencia, potencia regional, potencia económica, y es un llamado también de Israel a todos los judíos del mundo que si hay problemas, si tienen algún problema existencial en cualquier lugar en el que vivan, siempre pueden llegar a Israel. Pero
fuera de que sea un problema o no problema con respecto a Israel, el problema del antisemitismo o el antijudaísmo es un problema para las sociedades democráticas en sí. Entonces está el problema ese para la sociedad democrática y ese otro problema que mencioné anteriormente que no tiene relación con los judíos, pero tiene relación con el otro, es el problema del reconocimiento. Ese sí que es un problema que yo no sé prácticamente cómo lo van a resolver. Bueno, no en España no tanto, pero en Europa es un problema trágico en Europa. Europa no sé cómo lo va a resolver, no creo que lo pueda resolver. Va mucho más allá de la cuestión del antisemitismo, pero que tiene que ver con los 3 puntos emblemáticos que los marco en forma quizás superficial, pero para formar el modelo. Todos los modelos estos son, como se dicen, overlapping, se confunden uno con el otro, pero marcarlos así definitivamente son los niveles teóricos que hay que debatirlos en las clases, en las escuelas, en las universidades. Se debaten en las universidades de Estados Unidos en forma incorrecta, diría yo, pero de cualquier forma lo que denota es que es un problema que está a la faz de la tierra constantemente. Y se lo repito y con esto culmino. Reconocimiento del otro así como es. Te acepto condicionalmente en la segunda, es decir, te acepto porque tú como ser humano tienes la potencialidad de ser como yo. Interesante, ser como yo. Claro, tú vienes acá. Esto tiene una cultura política que es liberal, moderna. Más vale que te adaptes. Pero yo no creo que tú eres algo que no puede adaptarse. No me vengan a mí con que si tú vienes de África o vienes de Japón o vienes de China o vienes de Arabia, no importa. Eres ser humano. Ahora, yo como ser humano, sí, todo muy bien, pero a ver cómo te vistes, a ver si, bueno, mira, en la esfera pública cambia un poquito, Tú puedes, Esa es la segunda, que es la dominante. Y la tercera, que se conjuga con la primera, y ahí está el problema, es, no puedes cambiar, vete de aquí. Y ¿sabes una cosa? Te lo voy a decir con claridad como se dice hoy últimamente. Te respeto así como eres, pero allá. Quédate en Afganistán. Afganistán es un buen lugar, puedes quedarte allí. Pero Kabul, acá en Madrid, no. Cuidado con eso. Esos son los 3 niveles de la discusión hoy en día, que como ustedes entenderán, el problema europeo máximo de hoy en día es justamente ese, el Kabul en París. Ese es el problema, de eso se está debatiendo. El Kabul en París, y como que no queremos ningún Kabul, bueno, entonces ahí estamos en el debate. Por eso se transformó el debate justamente en ese punto. Pero el punto de la modernidad es un punto que prácticamente para el asunto judío está básicamente superado y quedan los resabios, y esos resabios que siguen tocando a las sociedades democráticas y que hoy en día también están muy relacionados con ese otro que es el musulmán. Por ejemplo, si nosotros hablamos de antisemitismo hoy en Francia, es cierto que sigue siendo el viejo antisemitismo marrón, en Marine Le Pen, que se cuida mucho, pero quedan resabios de ese viejo antisemitismo. Pero el choque con el judío en estos momentos es el choque del mundo musulmán con el judío en Europa. En Europa, no solamente no tanto en el Medio Oriente, como en Europa. ¿Y por qué? Porque el judío es marca de esa modernidad. No solamente tiene el Estado de Israel, que es un Estado fuerte, no solamente eso, sino que también en el marco nacional es el que se acomodó perfecto con la modernidad, en la cual yo no me puedo acomodar. En esa situación, en ese pensamiento quizás postcolonial, está metido la base del nuevo antisemitismo que se está dando en Europa. Repito, sigue teniendo esa connotación marrón de vieja escuela, aunque la mayor connotación viene de la posmodernidad y de las colectividades
en este caso las colectividades musulmanas, que ven en el judío una persona que se ha integrado bien, pero aparte tienen todo el problema con el Estado de Israel, que no voy a entrar en toda la discusión porque no corresponde, pero que evidentemente está en esa situación de choque en el Medio Oriente, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto